Oh, bien. Ahora sí, ahí venimos. Como por acá. Ahí vamos a estar saliendo en vivo con la ayuda del Creador hacia todo lugar donde el Rey de la Vida nos permita llegar. Shabbat Shalom. Estamos aquí desde la hermosa ciudad de Rosario en este cierre de Shabbat, compartiendo con los hermanos aquí en la congregación Casa de Muná. Ahora vamos a estar mirando un ratito para el frente, no se haga problema. Estoy checando algunas cositas. A ver. ¿Quién era el que dice así? Susana. Cuando dice los teléfonos. A ver, a ver. La SU. Acá estamos. Ahí estamos. Cuando era chiquito ahí estábamos traumados ahí. Bueno, Javerim, ahí estamos. A ver, el micrófono que nos queda ahí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por estar ahí prendido a la transmisión. Estamos, como decía antes, desde la hermosa ciudad de Rosario, Argentina. Saliendo hacia todo lugar donde el Rey nos permita llegar. Finalizando Parashat, la semana en la que tocaba leer la Parashat Lech Lecha, vete para ti, de el llamado de Abraham, en ese momento Abraham, y todo lo que eso implica y todo lo que hemos aprendido en el transcurso de los años. Damos gracias al Creador por eso. Para los más nuevos, los que sintonizan, estamos nosotros ya como en otra etapa, ni mejor ni peor, sino en otra etapa de enseñanza de la Escritura. La semana pasada, con la ayuda del Rey, hemos empezado a hablar acerca de Pablos, porque queremos ahondar un poco en sus cartas, estas cartas que, por lo menos desde mi humilde óptica, no soy el único que dice esto tampoco, ni que tengo la revelación, pero cartas poco profundizadas, y si han sido profundizadas desde una óptica muy occidental, tan occidental que lo occidentalizaron a Pablo de una manera que lo han canonizado, el San Pablo, ¿no? Y no se pudo degustar su lenguaje, su forma de escribir, su forma de enseñar, esa forma que inclusive Pedro decía, está un poco complicado a veces cuando habla el hermano Shaul, habla raro, pero guarda, que está bueno. Los indoctos lo tuercen, dijo él. No dijo que él torcía las enseñanzas de Pablo, él dijo, los indoctos van a torcer a Pablo porque no comprenden cómo él habla. Venimos nosotros más de 2000 años después, o más o menos por ahí, no estamos ni cerca de sabérnosla toda, tranquilo con eso si alguno se siente de esa manera, pero nos gusta profundizar dentro de sus palabras. Esas palabras que él mismo dijo y de las cuales nosotros la semana pasada, por ejemplo, hemos puesto en orden quién era Pablo, cómo se describía Pablo a él mismo, no alguien que lo mire desde afuera, sino él mismo cómo se describía, qué era lo que respetaba, qué era lo que guardaba, de qué se lo acusó en alguna oportunidad, diciéndole este hace apostatar a los hermanos de la ley. Lo revisan a Pablo, le hacen una inspección, resulta que no le encuentran nada a Pablo que no esté escrito ni en la ley, por fuera de la ley, por fuera de los profetas, por fuera de los salmos, dice, andas de manera intachable. Buenísimo, y de la misma forma Pablo más adelante dirá, imítenme a mí, mi conducta, la forma en la que hablo, es decir, dentro de la ley, dentro de los profetas, dentro de los salmos, hablen dentro de esto. Esas palabras nos mantienen, Pablo nos enseña y dice, nos mantienen en libertad. Y Pablo va a enseñar también que nosotros vamos a ir profundizando mucho en esto, ¿sí? No sé cuándo terminaremos, pero había columnas en la iglesia a las cuales Pablo va a tener que responder, es decir, Pablo tenía superiores. Pablo tenía superiores.
a los cuales responder y a los cuales llevar el informe de las misiones a las cuales él salía. Eso es un shaliach. Pablo es el apóstol, ¿sí o no? Un shaliach es una persona que sale en una misión hacia un lugar, hacia otro lugar, sale a predicar acá, sale a predicar allá, tiene que hacer esta labor, etcétera, pero hay un momento en el cual tiene que volver y dar el informe. Ahí se terminó su apostolado. Deja de ser apóstol hasta que es encomendado hacia otra misión. Si es que le toca. ¿Estamos bien? Cuidado con esto, que apóstol no es el encumbrado. Porque inclusive cuando Pablo era apóstol, es decir, encomendado a una misión, él mismo respondía ¿a quién? Por la escritura nos dirá que había 3 patas, 3 fundamentos, los cuales eran los encargados de todo. Y a Jacobo, Juan y Pedro. A estos 3 Pablo debía responder. Esto está escrito, obviamente que no estoy inventando nada, ni estoy trayendo una revelación. Esto está escrito. ¿Ok? ¿Quieren que lo busquemos o hace falta o ya lo han leído en algún momento? Alguno lo ha leído, otro tiene cara rara. Entonces vamos a buscarlo. ¿Ok? Tiene cara rara. Vamos para Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13 más o menos. O 14, ahora yo se los busco y se los comparto. Si lo leo de acá, a ver, usted me lo busca ahí cerca del capítulo 15, estamos como en el verso 12, por ahí. Usted esté ahí, que yo voy a chequear acá un texto que tal vez lo diga más claro todavía. Vamos a leer Gálatas 2.9, por favor, perdón. Gálatas 2.9 está aún más claro esto que quiero compartir. ¿Estamos ahí? Gálatas, capítulo 2, verso 9. Ir reconociendo, ¿todos llegamos? Baruch Hashem. Ir reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Kefas, Keipá y Juan, Yohanan, eran considerados columnas. Nos dieron a mí, es decir, a Pablo, y a Barnabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Ok? Entonces, Pablo, Bernabé, todos los apóstoles que a ustedes se le cruce por la cabeza, todos ellos debían dar cuentas a Jacob, que es Jacobo, que es lo que nos ponen acá como Santiago, Jacob, Keipá, es decir, Pedro. Keipá es arameo, es un nombre de él que le ponen Cefas, ¿ok? Es Keipá. Y luego tenemos a Yohanan, 3, Juan. Inclusive cuando Pedro va a ir a lo de Cornelio, luego lo vamos a ver, en algún momento vamos a chequear, Pedro tiene que ir a lo de Cornelio, que era un gentil. Y se le arma lío ahí, vienen y le dicen, ¿cómo puede ser que estés comiendo con incircuncisos o con gentiles? Entonces Keipá tiene que ir a dar explicaciones a la iglesia de por qué él tuvo que ir ahí. Y todo el relato que vamos a encontrar en Hechos 10 y Hechos 11 es el descargo de Pedro, sobre todo el 11, el descargo de Pedro a la iglesia diciéndoles el por qué él fue a hablar a lo de Cornelio. Es decir, Pedro mismo, siendo una de las 3 patas de la columna, está respondiendo ante los otros 2. Siempre de esto se trató de dar cuentas y se trató de responder a autoridades y que hay un orden piramidal al que respetar.
Nosotros hemos heredado ciertas, no sé por qué, este tipo de órdenes piramidales de que el apóstol es the best. No hay nadie, es el apóstol. Y uno lo ve al apóstol con guardaespaldas, uno ve al apóstol tirándole la alfombra roja y uno lo ve al apóstol haciendo fila. A mí me dio, lo voy a decir públicamente, me dio cosita ajena, ¿no? Vio cuando dice, pasé por un lugar el otro día en calle Avellaneda, allá donde había un boliche. Avellaneda, pasando 27 de febrero. Eso lo compró una iglesia evangélica, hace muchos años, varios años. Y yo pasé por ahí el jueves a la mañana, creo que fue el jueves, no, el viernes al mediodía. Pasé por ahí en varias oportunidades y había gente haciendo fila como cuando vieron la gente que iba a ver a Leda, que iba a Canal 3 y mostraban que fuera de la rural había gente haciendo filita, o cuando van del Padre Ignacio, que hay gente afuera haciendo filita para recibir su milagro. El otro día pasó esto ahí, en la iglesia esa, porque a la noche le iba el apóstol. Entonces desde la mañana temprano, tomando sol, frío, la gente con la heladerita, con la reposera, igual, igual, hermano, igual. Pero que es la misma con distinto olor, es igual. Es la misma clase de gente que si no recibe el milagro ahí se va a ir del Padre Ignacio, se va a ir de Leda al día de mañana, es igual. O sea, es patética la situación, es humillante la situación. Es humillante. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo ni siquiera saben lo que es la palabra apóstol, porque si supieran lo que es la palabra apóstol no harían eso. ¿A qué hora es la reunión? A las 7, ok. A las 6 estamos ahí como con cualquier otro. Pero no, como venía el apóstol, es que entonces la gente empieza a hacer fila a las 7 de la mañana. Esto está difícil, hermanos. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros siempre? Colaborar. Colaboremos. Apóstol no es un encumbrado. Apóstol no es el que tiene, me dijo una vez alguien de Ecuador, me dijo, no, yo soy apóstol, porque tengo los 5 ministerios. Yo dije, wow, pucha, este se las trae, ¿no? Pastor, profeta, maestro, evangelista y apóstol. Como tiene todos los ministerios, entonces eso significa que él era apóstol. A la miércoles, o sea, bajó Jesucristo mismo en carne, lo tengo enfrente mío. Entonces hay que honrarlos a estos. Usted sabe lo que quiere decir, honrarlos, según ellos. Si escucha esta enseñanza y sigue diciendo lo mismo, entonces es un chanta. Si escucha esta enseñanza y revé la situación, entonces entendió. Pablo, el apóstol, tenía que rendir cuentas. Pablo, el apóstol, dejaba de ser apóstol porque es cumplir la función de ir a una misión, regreso, se terminó mi apostolado. Volvía el hermano Pablo. ¿Tuvo algún problema de ego Pablo con respecto a rendir cuenta a la iglesia? Es que no era el encumbrado. Cuando lo quisieron encumbrar a Pablo y le dijeron, usted que es Júpiter, se rasgó las vestiduras Pablo y dijo, ¿qué les pasa a ustedes? No es que vemos a hombres como a dioses. Es que Pablo se arrancaba, si tenía peyot, Pablo se los estaba arrancando en ese mismo momento, hermanos. Pero hoy tenemos, por favor, por favor, el apóstol Pablo viene y de él estamos hablando y de él estamos enseñando y sus usos, sus costumbres, su lenguaje, su labor
su sufrimiento. De él vamos a hablar. Este hombre que fue tocado en un momento por Hashem, ¿verdad? Dije Hashem y lo dije a propósito. Lo tocó Hashem, lo cegó por un tiempo determinado. ¿Y qué tuvo que hacer Pablo? Tuvo que ir hacia un hombre llamado Ananías. Diga conmigo, a rendir cuentas. Ay, todavía no era apóstol por eso. Es que esto es normal, hombre. Y tuvo que ir con Ananías para que Ananías ore por él, le haga la imposición de manos para que ahora pueda ir a predicar Pablo. Rindió cuentas hasta ante Ananías, Pablo, el apóstol, tremendo siervo del Creador de la vida, al cual nosotros imitamos, le imitamos en todo lo que él ha hecho porque él se conducía conforme a lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, y nosotros también. Y estas cartas que él fue dejando, mal interpretadas muchas veces, no siempre, ni en todo lugar, son las cuales nosotros queremos meterle mucho énfasis para volver a traer un lenguaje. Dentro de ese lenguaje, desenmascarar al apóstol. ¿Ok? Hablar desde que Pablo comienza, el ministerio de Pablo comienza él a predicarle primero que nada a quién. Yo pregunto, primero que nada a quién. Vamos a la escritura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Yo quiero llegar a Gálatas, o sea, me encantaría ya llegar a Gálatas, pero no me puedo saltear algunos pasos. Gálatas capítulo 9, verso 20. Ya Pablo llega a la conversión, dice ahí. Hechos de los Apóstoles 9. Vamos, agilizarme las orejas, por favor. 9:20 al 22. Dice así, yo me anoto los textos, pero no el texto. Y vamos a leerlo juntos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Está bien? Leemos hasta el 22. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía, dice acá, a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Predicaba en las sinagogas y le predicaba a los judíos, dice ahí. Pero él había ido a Damasco, ¿a qué? Eso está escrito en el 9.2, 9.2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. En ese camino es que encuentra el toque, el llamado, el arranque que Hashem hace de los suyos. Te arranca como una planta que no sirve y te siembra en tierra donde va a germinar y a florecer y a traer fruto. Lo arranca a Pablo de ese lugar, lo va a plantar. Ahora Pablo sigue camino a Damasco, sigue camino a predicar dentro de las sinagogas de los judíos, y él sabía que ahí adentro tal vez había alguno que predicaba en ese nombre. ¿Dónde estaban los predicadores de Jesús? Dentro de las sinagogas de los judíos. ¿A dónde iba a predicar Pablo? Entonces, Pablo, vamos a poner aquí, predica primeramente en sinagogas de judíos. Estos judíos, vuelvo y repito, porque lo vamos a ver por la escritura, lo repito, los judíos que allí estaban en las sinagogas, había gente
ya creyente en ese nombre. Por eso Pablo los va a buscar. Y había gente que no creía en ese nombre, es decir, que cohabitaban juntos. Creyentes en Yeshua y no creyentes en Yeshua habitaban dentro de las sinagogas, guardaban el día de Shabbat y escuchaban a Moisés. Porque como el rey dijo, lo que los escribas y fariseos dicen, eso háganlo, porque eso es lo que predican de Moisés, eso está excelente. Háganlo, hagan eso. Pablo, que le predica y predica en la sinagoga de los judíos, lo mismo que Pedro en un principio, y lo mismo que los apóstoles también. Hechos capítulo 11, verso 19. Ahí a la vueltita nomás. Ahora bien, dice Hechos 11, 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Miren, los apóstoles. ¿A quién le predicaban los apóstoles? A los judíos. A los judíos. Por eso Pablo a los romanos le dirá primeramente al judío. Primeramente al judío. ¿Seguimos esa función nosotros? Yo le pregunto a la gente, ¿a cuántos? A los que hacen campaña sobre todo. ¿A cuántos judíos ustedes le predicaron? Está complicada la respuesta, ¿eh? Pero ganamos 1000 almas para Cristo. Usted no ganó nada. Arranquemos por ahí. ¿Cumplió el procedimiento? El procedimiento es este. O Pablo llegaba a un lugar y armaba la carpa de echar fuera a los demonios y el escenario para predicar a los gentiles. Pablo llegaba a una ciudad y se metía dentro de las sinagogas a predicar de Mashiach. Y enseñaba. Y no solo una vez. Hasta que es enviado a los gentiles. Y entonces ahí todos saltarían, ¿no? A agarrarme a mí del cuello en este momento. Es que fue enviado a los gentiles, sí, pero hasta que no fue enviado a los gentiles, Pablo hacía eso. Ahora, Rodrigo Peralta quiere compartir con ustedes capítulo 13 del libro de los Hechos, versos 45 y 46. 13:45 y 13:46. Nos vamos a hacer un repaso. Este es uno de los libros más lindos, me encanta leerlo, lo leo mucho, pero tiene un conflicto, Hechos de los Apóstoles, que te deriva constantemente a tener que ir a agarrar las cartas de Pablo. Uno lee un texto de Hechos de los Apóstoles y automáticamente es que tenés que ir a leer la carta. Ya te mande a Gálatas, te mande a Romanos, te mande a Filipenses. Entonces es una lectura abundante. Hechos 13, 45 y 46 dice: pero viendo a los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bar-Nachmá, ese es su nombre, ¿ok? Bar-Nachmá. Está en Hechos de los Apóstoles 4, ahí dice que él es el hijo de la consolación. Su nombre traducido es hijo de consolación. Bar-Nach-J-Ma. Habiendo hablado con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se los hablase primero, la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, atento con esa frase, ¿eh? He aquí nos volvemos a los gentiles. Perfecto. Entonces de aquí en adelante, por eso no le predicamos nosotros a los judíos. Primero porque mataron a Cristo y segundo porque Pablo se fue. No les predico más.
ahora esas palabras son para nosotros, no son más para ellos. La he escuchado tantísimas veces eso. Tantísimas veces. Pablo es enviado entonces a los... ¿Qué? No, ahí que dice. Ahora es enviado a los gentiles. ¿Estamos bien? Verso 48. Leímos el 46. ¿Ok? Leamos el 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados. Vamos todavía. Cuidado eso. Por eso nosotros no ganamos nada. Nosotros predicamos y los que ya estaban llamados para vida eterna, el Señor los recoge. ¿Estamos bien? Nosotros no ganamos nada. ¿Qué gana usted? Si usted gana algo, significa que el Señor le debe algo a usted. Porque lo ganó usted. Entonces ahora el creador de la vida le va a tener que pagar. Está escrito que Él no es deudor de nadie. Él no le debe nada a usted. Él ya los había ordenado para vida eterna y los puso ahí en ese lugar. Usted tiene que hablar y Él los recoge. Se terminó. ¿Estamos? 14:1. Pablo fue enviado ya a los gentiles, ¿ok? No le va a predicar más a los judíos porque a partir de ahora los odia y les dice, ustedes desechan esto para ustedes, entonces, chao. Nada. Todo esto para nosotros. 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pablo es enviado a los gentiles, se va. Se enoja Pablo y dice a los judíos, esto no es más nada para los judíos, no le predicamos más a los judíos, que se mueran los judíos. Onda musulmana, ¿eh? No son muy diferentes. 14:1, 4 o 5 textos después, Pablo entra a predicar ¿dónde? Y una gran multitud de judíos cree. Pero no era enviado a los gentiles ahora Pablo y no le iba a predicar más a los judíos. ¿Qué le agarró un ataque? O sea, perdió la memoria Pablo del verso 45 al 14:1 que pasaron nada de tiempo. Perdió la memoria y dijo, primero le tengo que predicar a los judíos. Pero escúchame, 3 versos antes dijiste que a los judíos no le predicamos más, que desecharon la gracia, que mataron a Jesús, que lo colgaron del madero y entonces ahora nos vamos a los gentiles. ¿Qué le pasa a Pablo? O se enojó ahora con los gentiles y dijo, ahora me vuelvo a los judíos y ahí iba Pablo. Según con quién se enojaba, se volvía o predicaba a uno y a otro no. O sea, si seguimos la lógica del pueblo que dice que para los judíos fueron desechados, si seguimos la lógica de una parte del pueblo que dice que los judíos fueron desechados, que son malos, que dicen que ahora los gentiles tenemos las promesas y somos los herederos de vida eterna, nosotros, los gentiles, la iglesia gentil. 14:5. Termina de predicar Pablo en la iglesia de los judíos, en la sinagoga de los judíos, se convierte en un montón de judíos, un montón de griegos. 14:5 dice, cuando los judíos y los gentiles, judíos y... no se va a escuchar en el micrófono. ¿Judío y quién? Judíos y gentiles, o sea, juntitos. Juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Si los judíos que desecharon las palabras de Jesús no son dignos de vida eterna, los gentiles estos que están acá, apedreando a Pablo y queriéndolo matar, y a Barnabás, y echándolo de sus ciudades, ¿qué pasó?
Misma vara, ¿eh? Misma vara. Si los judíos que quieren matar a Pablo es por eso, ¿ves? Se fue Pablo a los gentiles. Ahora vienen los gentiles y también lo quieren matar a Pablo. Misma vara. La misma vara significa que entonces los gentiles también no son dignos de heredar vida eterna ni de recibir el evangelio. Por lo menos así lo veo yo. No creo que se vea tan distinto. Por eso es que Pablo nos enseña a nosotros. Carta a los Romanos 2.9 y nos volvemos a Hechos. Carta a los Romanos 2.9. 3.9, no 2.9. 3.9. Carta a los Romanos capítulo 3, verso 9. Vamos que quiero llegar a Gálatas. Te dije de todo menos Gálatas todavía. Vamos a hablar de Pablo, el gran apóstol. Claro que sí. Gran hombre de Dios, gran siervo. Digno de imitar, repito eso. Y para muchos vuelvo y también repito, es difícil de entender. Claro, desecho a los judíos, le voy a predicar a los gentiles. Texto siguiente le está predicando a los judíos y un montón se convierten. ¿Qué le pasa a Pablo? Hay que entenderlo. Hechos, Romanos 3.9 dice... Entonces, ¿qué? ¿Estamos nosotros en mejor posición? De ninguna manera. Porque como ya hemos dejado claro, todos están bajo el pecado, tanto los judíos como los griegos. Todo fue encerrado bajo pecado, tanto judíos como gentiles. Todos destituidos de la gloria. Chao. Por eso judíos y gentiles ahora se unen para matar a Pablo y a Bar-Nachmán. Ay, nosotros los gentiles somos los buenitos, ellos son los malos, mataron a Jesús. Si ustedes también le están tirando piedra a Pablo, ¿qué le pasa? Ustedes también lo están queriendo matar. Y de la escritura dice que usted también está bajo el justo juicio de Dios, pecador. Hallado, pecador. Hallado, no digno de heredar vida eterna. Estamos en la misma balanza acá. Ni ellos son más malos, ni nosotros somos más buenos, somos malos los dos. Por eso es que lo querían matar a Pablo. Hay que entenderlo a Pablo. Hay que entenderlo y hay que leer a veces 2 textos más o 2 textos menos, hay que entenderlo. Ah, esto es para nosotros ahora. Minga, usted lo está intentando matar 2 versos después. Está escrito ahí, 14:5, léalo. Judíos y gentiles se unieron para apedrearlo, para matarlo, para echarlo fuera de los límites. Venimos bien. Este es Pablo. Estamos hablando de él. ¿Bien? ¿Cuál es el problema que va a enfrentar Pablo a partir de ahora? Ya lo estamos empezando a leer, viene Pablo, predica acerca del que en otro tiempo asolaba, ¿no? Predica acerca de Mashiach, que él es de Yeshua, que él es el Mashiach, que él es el Cristo. Predica acerca de él con denuedo, con demostraciones de poder, porque van acompañada, el Evangelio no solo es palabra, sino es poder, y las señales lo seguían a este hombre. 14.1 está escrito ahí. A ver. 14.3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales. Es que deben acompañarlo a ellos. No solamente era la dialéctica de Pablo, sino que además lo acompañaban demostraciones de poder. ¿Estamos bien? Entonces, ¿quiénes son los que confrontaban a Pablo? Aquí es donde poco se habla de esto. ¿Quiénes son los que se le enfrentaban a Pablo y le decían, no, 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 ¿usted qué está diciendo? ¿Dónde predicaba él? ¿Dónde estaba entonces, dónde radicaba el problema? Dentro de las, donde habitaban o cohabitaban
¿Ok? Escuche esto. Cohabitaban juntos. Uno, judíos no creyentes en Mashiach. Segundo, judíos creyentes. Esto es lo que estaba yendo él a buscar. Judíos creyentes en Mashiach que cohabitaban dentro de las sinagogas. En la puerta estaban, entonces no los voy a anotar porque ellos estaban todavía de la puerta para afuera, todavía. ¿Se acuerdan Hechos de los Apóstoles 13 cuando lo hemos leído? Que 13, 14, ahí dice que los gentiles estaban escuchando. Y escuchaban y le dijeron, nos puedes hablar de eso también a nosotros, pero estaban de la puerta para afuera, pero estaban ahí, pero afuera. Estoy hablando de los que cohabitaban juntos. Y dentro de los que cohabitaban juntos también hay otro segmento. Judíos, a ver cómo lo anoté acá. Creyentes en Mashiach, y hasta acá parece igual que estos. Les voy a marcar la diferencia entre el segundo y el tercero. Judíos creyentes en Mashiach, había algunos que no creía posible que a los gentiles puedan heredar salvación. Yo creo en Cristo, creo que Él es el Cristo, pero para los gentiles no hay salvación. Entonces voy a ponerla solo la S, sin salvación al gentil. Ahora lo vamos a ver por la escritura. Estos judíos creyentes en el Masías decían, bueno, puede haber una posibilidad para el gentil. Se hacían los interesantes. Puede que haya alguna posibilidad para que el gentil sea salvo. ¿Cuál es esa posibilidad para que el gentil sea salvo? Que se circunciden. Circuncisión para salvación. ¿Estamos? Creyentes en Yeshua, pero no en salvación para los gentiles. Esta categoría la encontramos en Hechos de los Apóstoles 11.3. ¿Ok? Hay un texto que me tiene que apoyar. Si no, dice, este es el informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿A qué le llama los que eran de la circuncisión? Circuncisión para salvación. A eso se le llama judíos de la circuncisión. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, 11:18, de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida, porque claro, para ellos el gentil no hay salvación, no lo podían creer. No podían creerlo. Estos entendieron que ahora el gentil, por la escritura le mostraron que había salvación para el gentil. Claro que sí. 15:5 de Hechos de los Apóstoles.
Nos estamos moviendo en algunas hojas ahí. Tac, 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 desde el 9 al 15. Por ahora. 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Bien. ¿cómo puede ser que usted es un fariseo? Sí, bueno, a lo sumo un fariseo creyente. Acá hay fariseos que estaban creyendo, ¿sí o no? Caleb. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarle a que guarden la ley de Moisés. Los vamos a aceptar a los gentiles, está bien, pero con una condición, que se circunciden. Si no, no hay salvación para estos. Y todos estos estaban dentro de una misma sinagoga, es que era un lío eso, hermanos. Era un caos. Qué difícil que habrá sido para el líder de esos tiempos. Tratar de armonizar los líos que se le habrá armado adentro de las iglesias. Estos tres grupos que estamos viendo acá, no creyentes, creyentes pero sin salvación para el gentil no puede ser salvo. Y esto dicen, bueno, le vamos a dar una oportunidad y la oportunidad es, los circuncidamos. A mí automáticamente se me vino una palabra cuando estaba preparando para compartir con ustedes. Una palabra que en su contexto a veces la pasamos por alto, por lo menos voy a hablar por mí, no voy a hablar en plural. La paso por alto ¿en qué sentido? Digo, no le encuentro tanto sentido a esto. ¿Con qué conecta? No lo pude conectar nunca con ninguna parte de la escritura. Siempre le digo que a veces lo que está escrito en los profetas, en la Torá, aparecen los profetas con otros nombres, pero la misma situación, entonces voy conectando, tal vez en el Evangelio y lo voy conectando, pero hubo una parte de la escritura que nunca la pude conectar con nada. ¿Se acuerdan la hija de Jacob? Que Jacob tuvo una hija, se llamó un hombre llamado Shechem, se enamoró de ella. ¿Ok? Dice, su vida se apegó, su corazón se apegó, se enamoró. Tuvo relaciones con Dina y fue una mancha, dice, para Israel. Claro, que se junte con un extranjero. Cuando los hijos de Jacob se enteran de lo que estaba sucediendo, que ¿no? Se complicó la historia. Y resulta que dice la escritura que los hijos de Jacob, capítulo 34, verso 19, si no me equivoco, de Génesis, muy bien. Ya 34:13. Amén. ¿Qué dice el 34:13 de Génesis? Y los hijos de Jacob empezaron a contestar a Siquem y a Hamor, su padre, con engaño, y hablar así, porque él había contaminado a Dina, su hermana. La habían deshonrado, dice alguna, la volvieron tamé. Comenzaron a actuar como los hijos de Jacob con Mirmá. Mirmá. En hebreo dice Mirmá. Mirmá es algo que se está por agusanar. Generalmente lo más factible para traducir, ahí le ponen engaño, eso es como un fraude o como algo que se está planificando para traicionar a algo. Es decir, vamos a hacer esto, pero detrás de esto hay una mala intención, hay una traición que se está tramando. ¿Qué era lo que tramaban los hijos de Jacob?
circuncidarlos para matarlos. ¿Por qué los querían circuncidar? Para que estén débiles. Y una vez que estén débiles, pan comido, los matamos a todos a esto. Eso era lo que estaban ellos tramando. Eso es mirmá. Eso no es palabra engañosa. Son palabras traicioneras, fraudulentas. ¿Por qué los querían circuncidar a estos? Primero, si para el gentil no hay salvación, bueno, está bien, lo vamos a aceptar un poquito. Y cuando empezaron a convivir, es que no les gustaba lo que veían, no les gustaba lo que olían, no les gustaba cómo se veían, no les gustaba cómo se vestían, no les gustaba que sean ignorantes, no les gustaba que ahora el poder estaba repartido en más manos. Entonces viene otra doctrina que dice, nosotros lo vamos a aceptar, pero para ellos no hay vida eterna todavía, excepto que se puedan circuncidar. Yo veo a los hijos de Jacob acá. Yo veo a los hijos de Jacob actuando contra Shechem, contra Hamor, contra el pueblo. Veo a los hijos de Jacob acá, en estos, actuando con Mirmá, contra los gentiles, mandándolos a circuncidar. ¿Qué era lo próximo que le iban a pedir? ¿Saben que hoy en día estos, para usted pasar a esta categoría, usted tiene que pagar? Cuando el judío mentiroso, y estoy hablando no de los judíos, yo no soy antisemita, yo no hablo de los judíos. El judío mentiroso, dije, que dice que, por ejemplo, no hay conversión. Los judíos en Argentina no hay conversión. Eso es ser un judío mentiroso. En Argentina te preparan para que vos te conviertas y te vas a Estados Unidos y te terminas de convertir. Te prepararon acá. Hay un rabino ahí que enseña y encima lo hace público. Yo esa parte no la entiendo. De verdad que no la entiendo. Es que es difícil. Algunos son difíciles de entender. Siempre mi problema es contra la religión, usted lo sabe. Todo el que pertenezca a la religión y venga a decir cosas que son fuera de la escritura, es que ese es mi problema, es con ellos. Y este hombre entonces dice que le enseña hoy es la clase de la conversión. Claro, le enseña a los papanatas que se quieren convertir. A los poca vida, a los poca identidad, a los que no saben ni quiénes son, pero quieren ser alguien que no son. A esos. Y a todos esos les cobran. Sale mucho dinero. Y te preparan, dentro de otras cosas, para negar a Mashiach, eso seguro, pero te preparan dentro de un montón de cosas, la halajá y seguir un montón de costumbres y tradiciones. Eso no estoy diciendo que está mal, depende. Pero el paso final, ¿cuál es? No alcanza solo con esto. Además, después va a venir esto. ¿Cuál es la diferencia de 2000 años atrás? ¿Cuál es la diferencia? Me voy más atrás, de 5000 años atrás, en la época de 4000 años atrás, en la época de Dina. ¿Cuál es la diferencia? Tienen miedo de perder el poder. ¿Saben por qué perseguían a los gentiles? Porque tenían miedo de perder el poder. ¿Saben por qué mataron a Mashiach? Porque lo dijo el sumo sacerdote de ese año. Tenía miedo de perder el poder. ¿Saben por qué la gente actúa con traición? Porque tiene miedo de perder el poder. Cuando ven que está sucumbiendo su estatus,
Ven que está sucumbiendo sus costumbres. Ven que están sucumbiendo sus tradiciones. Ven que está sucumbiendo no solo el poder adquisitivo también por el cual se están sosteniendo. Entonces ahí comienzan a hacer cosas con mirmá. ¿Qué era lo que querían los judíos creyentes entonces? Circuncidarlos. ¿Y después qué le iban a pedir? ¿Qué otro requisito? ¿Qué más quieren que cumplamos? Esos judíos llamados por la escritura judíos de la circuncisión. Cuidado, lo digo una sola vez más porque ustedes ya me conocen, lo estoy diciendo más para afuera que para adentro. Cero antisemita, cero. No van a encontrar una pizca en mí de ser una persona antisemita. No tengo ningún problema con los judíos. Al contrario, soy un agradecido a que me han enseñado el idioma, por ejemplo, a que me han permitido estar entre ellos por un montón de años. Ahora bien, mi problema fue y será contra la religión y el que sostiene tradiciones por encima de mandamientos y el que actúe con mirmá. Si actúa con mirmá estamos con problemas. Si hablamos fuera de la Torá estamos en problemas. Pablo comienza a tener problemas contra lo que está escrito ahí y lo leímos recién. Algunos judíos que venían lo mismo que Pedro, lo leímos ahí en 11.1 de Pedro, de Hechos de los Apóstoles, con el tema de Pedro. Verso 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Entonces encontramos un grupo llamado por la Escritura judíos de la circuncisión. Estos judíos van a tomar un papel protagónico en todas las cartas de Pablo. En Hechos de los Apóstoles mismo van a tomar un protagonismo muy grande porque son los que van a empezar ahora, así como Pablo perseguía a los creyentes en Mashiach, ahora Pablo va a empezar a ser perseguido por un grupo de judíos de la circuncisión. Entonces Pablo iba a predicar a la iglesia de Antioquía o a la sinagoga de Antioquía. ¿Saben quién predicaba el Shabbat siguiente? Los judíos de la circuncisión, que venían tras los pasos de Pablo para tumbar la doctrina que Pablo estaba sembrando en esos lugares. ¿Cuál era la doctrina? La misma que Pedro dice, yo no podía creer que para los gentiles también había salvación. Increíble esto, Pedro, ¿no? Estoy parafraseando. Increíble, hermanos, cuando yo vi que para los gentiles también había salvaciones que no lo podía creer, pero eso es lo que pasó. Pedro cuando hace el reporte a la iglesia. Viene Pablo y no solo que entiende lo mismo, el misterio del evangelio, le dice Pablo después. Que para el gentil también había salvación. Y que el Cristo era el Mashiach, porque él ni siquiera era creyente. Pedro por lo menos sí. Él ni siquiera era creyente en Mashiach, que estaba en este grupo. Y ahora explica a Pablo, con denuedo, con poder, con demostraciones de Ruach HaKodesh, que había salvación para ellos. Y que había Ruach HaKodesh también para ellos, que no era exclusivo del judío. ¿Saben por qué es hermoso? Porque estos, repito, tercera vez, no se ve, excepto que ahora lo veamos con otros ojos, que son los que van a generar conflictos contra la doctrina de Mashiach, la cual predicaban los apóstoles.
Los apóstoles comienzan a predicar y a enseñar la doctrina de Mashiach, y el problema con esto es contra la doctrina de Mashiach. Y eso, diga conmigo, algunos eran creyentes. Eran creyentes, pero resulta que así y todo actuaban en contra. Diga conmigo, decir y no hacer. Claro. Son los que dicen y no hacen. ¿Qué diferencia hay hoy con el que dice que el judío se va a morir, que no hay salvación? En vez de acá de poner judíos de la circuncisión, ponemos gentiles de la circuncisión, de los incircuncisos. Gentiles de los incircuncisos. Ellos solos tienen la salvación, tienen todo, ellos son los únicos ahora. Hechos de los Apóstoles 12:1. 5 minutos y terminamos. ¿Puedes creer que no llegamos a Gálatas? Amén. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que eso había agradado a estos. ¿Ok? Cuidado. Que no todos son iguales. Estamos viendo que hay distintas clases. Y ni hablar si nos metemos a hablar de cada una de las sectas que había en ese tiempo. Nos generaría más tiempo, otro estudio aparte. Son los judíos no creyentes. Se contentaron con que hayan matado a Jacobo, hermano de Juan, y entonces Herodes, dice la escritura en el verso 3, procedió a prender también a Pedro. ¿Ok? Pedro va preso ahora por Herodes. Herodes va a decidir matarlo. ¿Por qué le echan mano a Pedro para llevarlo a la cárcel? ¿Cuál era el pecado que había cometido Pedro? Predicar en el nombre que le había sido prohibido. Le dijeron, no prediques más en este nombre. Es que toda la gente le está yendo a escuchar a Pedro y nosotros tenemos la iglesia vacía, se nos está yendo la gente. Como se nos está yendo la gente y ahora se van a escucharlo a Pedro, es que en cualquier momento entramos en default. Lo casan a Pedro. Herodes hace, los judíos se ponen contentos, Herodes dice, bien, ahora voy a tener el apoyo de estos. La historia de Herodes Agripa es una historia increíble. Increíble. No, ahora no. ¿Qué pasa cuando Yeshua también? Bueno, acá miren, Pedro no solamente en el capítulo 12, estamos ahí, sino que Pedro ya había hecho unos cuantos milagros a esta altura, no podemos perder de vista eso. Los milagros que Pedro hacía en nombre de Mashiach, eso generaba con estos, generaban muchos conflictos, muchos problemas. La gente le dice que le traía la ropa de los enfermos a Pedro, ¿sí o no? Sacaban a la calle a los enfermos. Pedro veía ahí alguno, como el famoso el templo La Hermosa, que todos se acuerdan. Es una historia hermosa esa para desmenuzarla mucho. Sana a ese hombre también y todo lo que genera, pero en otros que no generaba nada agradable, ni para ponerse contento, ni mucho menos. ¿Ok? Cuidado. Pedro hace milagros por Mashiach, obviamente, y en vez de ponerse contentos, lo quieren matar. Se ponen contentos con que vaya preso y que Herodes lo mate como lo mató a Jacobo. En vez de ponerse contentos, intentan matarlo. ¿Qué pasó con Mashiach cuando resucitó a Lázaro? Se pusieron contentos y dijeron, qué bueno el hermano Lázaro, mirá, este vino y lo resucitó. O dijeron, no, hay que matarlo. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que también dijeron, ya que está mal, pero no solo hay que matar al autor de esto, también hay que matar la evidencia. También matémoslo de nuevo a Lázaro. Eso es impresionante.
No solo matemos al que hizo el milagro, sino también al amilagrado, no sé cómo se dice, al que recibió el milagro. Pedro y Juan sanan a un cojo, capítulo 3, verso 1, ahí lo decía, encarcelados. Pablo sana a un cojo en el capítulo 14, verso 8 al 10. Pablo sana a un cojo, eso está en Hechos 14, 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fidelidad para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, salió, y anduvo. ¿Estamos bien? Perfecto. Verso 19. Entonces vinieron. Pero unos judíos llegaron de Antioquía Bien. y de Iconio y persuadieron a las muchedumbres. Y habiendo. ¿Por qué lo apedrearon a Pablo? Da risa esto, ¿no? A esto hay que estudiarlo, ¿eh? Los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras deberían estudiar el por qué una persona recibe un milagro, recibe una bendición y vienen otros y dicen vamos a matarlo. Le pasó a Pedro, le pasó a Pablo, le pasó a Juan, le pasó a Bar-Nahmá, le pasó a Mashiach. Me queda alguno más. 14.2. Recién lo hemos leído. Los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Estamos bien? Y dice además el verso 5 que lo leímos antes, cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. ¿Estamos bien? Cuando usted lee, cuando leemos acá juntos, vamos a ver que del mismo lugar donde a Pablo lo apedrean, en el mismo lugar donde Pablo es casi muerto, el verso 21 dice, del 14-21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Volvieron a... ¿Y de dónde venían ellos? Venían de ser apedreados en Iconio. Volvieron a Iconio y volvieron a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, confirmando los ánimos de los discípulos. Volvieron al lugar de donde recién lo habían querido matar. Porque dice la escritura ahí, que lo hemos leído un ratito antes, en el verso 3, confiados en el Señor, haciendo señales, maravillas y prodigios, confiados en el Señor. ¿Usted hubiera vuelto al lugar donde lo echaron? ¿El lugar donde lo apedrearon? ¿El lugar donde lo quisieron matar? ¿El lugar que solamente por el hecho de nombrar la palabra Mashiach y que a través de su vida el Eterno haga un milagro extraordinario, donde todos debieron regocijarse en vez de querer matarlo? ¿Hubiera vuelto a ese lugar? Yo le voy a decir la respuesta, para que se sincere usted. No hubiésemos vuelto a ese lugar. Es que tengo mucho por hacer, vamos a ir a hacer unos milagros por allá, a otros lugares. Ahí volvieron. Ahí siguieron predicando y ahí muchos se siguieron convirtiendo. Quiero hablar de Pablo. Estoy empecinado en hablar de Pablo. Luego vamos a hablar de sus cartas, pero mire con quién tenía él problema. Y a veces se le unieron, en Iconio se le unieron estos fueron. En Iconio no fueron estos. En Iconio fueron estos. No creyentes en Mashiach. Si no creían en Mashiach, ¿usted cree que ellos profesaban que había salvación para el gentil?
Si no creían en Mashiach, ¿usted cree que, bueno, los circuncidamos y van a ser salvos? No. Los odiaban con toda su fuerza, su ser, con todas sus extremidades. Los odiaban. Pero ¿con quién se juntaron con tal de matarlo a Pablo? Con los que odiaban. Con los mismos que lo odiaban y despreciaban y ni siquiera se hubieran sentado a comer nunca con ellos porque son poca cosa. Con esos mismos se juntaron para matar a los siervos de Dios. Decirle a una persona del vulgo, decirle a una persona, decirle esa expresión era símbolo de asco. Con esos asquerosos se juntaban y dejaban de ser asquerosos con tal de callar el evangelio. Son dignos de estudio, ¿eh? Ese patrón de conducta de parte de estos judíos que temían por perder el poder, eso está escrito en Hechos 4.1, si usted me acompaña ahí, vamos terminando. Hechos 4.1 al 3. También antes lo mencioné de el Evangelio de Juan. Cuando dije que el sumo sacerdote de ese año, su miedo era perder el estatus. Hechos 4.1 al 3 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, que tampoco los podían ni ver a los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Yeshua la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Quiénes vinieron a echarle manos? Los sacerdotes, los saduceos. Saben que cuando lee la Mishnah, los sacerdotes no los podían ni ver a los saduceos porque ellos eran los sumos sacerdotes. Habían comprado ese puesto, sumo sacerdote. ¿Por qué no los podían ni ver? Porque en Yom Kippurín, cuando usted lee la Mishnah, dice que ni siquiera sabían hacer el servicio de Yom Kippurín. Y ellos 7 días antes los llevaban aparte y le tenían que enseñar todo el procedimiento para que no hagan macana en ese día, para que no sea inhabilitado el pueblo ni sea que culpa de hacer mal el servicio el pueblo no sea perdonado. Los detestaban a los saduceos, los trataban de burros que ni siquiera sabían leer en hebreo. Pero para encarcelar a Pedro en este caso, eran los mejores amigos. Son increíbles, ¿eh? ¿Saben por qué les digo esto? Porque son increíbles hasta el día de hoy. Son los mismos, ¿eh? No son distintos, son iguales. Hasta el santo día de hoy, si nos pudieran matar a nosotros y meternos una bomba acá, lo harían. Son iguales. Pero el mismo con el cual Pablo, Pedro y todos los hermanos se aseguraban y tenían confianza en él es el mismo que asegura hoy a nosotros y nosotros confiamos en él. Es el mismo. Por eso predicamos así. Predicamos como ellos predicaron, enseñamos como ellos enseñaron. Y sacamos a la luz dónde radicaba el problema. El problema era contra estos y el problema que estos tenían era uno solo. No era ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, no era ninguno de ellos. El problema que estos tenían se llama así, la doctrina de Mashiach. Ellos no tenían problema con los milagros. No los asombraban los milagros. No les producía nada. El único temor era perder el estatus. Pero el problema que estos tenían se llamaba la doctrina de Mashiach.
y esto lo voy a dejar ya conviene, para la próxima semana, hablar acerca de la doctrina de Mashiach, con la cual los judíos de la circuncisión confrontaban. Y a partir de ahí, anhelo, recontra, con muchas ganas, poder iniciar desde Gálatas, que es una de las primeras ciudades a las cuales Pablo va a visitar. Luego de su conversión, una de las primeras es la región de Galacia. Cuando agarramos Gálatas, no podíamos llegar ahí sin conocer mínimamente a estos. Son los que van borrando las pisadas de nuestro Dios. Pablo abría camino, es decir, seguía las pisadas, y los que vienen atrás vienen tapando, borrando las pisadas de nuestro Dios. Eso que le predicó ese no es así. Si ustedes no se circuncidan, no hay salvación. ¿Y dónde predicaba Pablo? Aún cuando lo enviaron a los gentiles, ¿dónde predicaba Pablo? Ya, interpretemos eso, ¿sí? Así que mis hermanos, en este estudio que estamos haciendo de Pablo y sus cartas, es necesario que incorporemos todos estos conceptos antes de desarrollar las cartas. Como lo hemos hecho, no sé, en el instituto con Romanos, texto por texto. Esa no es la idea en este año. La idea es que conozcamos a Pablo, por qué escribió de tal manera a la región de Galacia o a la iglesia en Galacia, por qué escribió de tal manera a los filipenses, por qué les escribió de tal manera y dónde estaban generados los conflictos con los cuales él hablaba. A ver, para el judío, ¿pero cuál judío? ¿Cuál judío? No creyente, creyente, sin salvación para el gentil, con salvación pero con circuncisión, esenio, celota, fariseo, saduceo, herodiano, bautusiano, ¿con cuál? ¿Cuál judío quiere que hablemos? Entonces, cuando leemos judíos, no todos los judíos eran iguales. Pablo predicaba en la sinagoga de los judíos y muchedumbre de judíos creían en el Señor. Los llamados por su nombre. Amén. Que damos gracias, culminamos este día aquí, regalamos un aplauso al Rey de la Vida y con su ayuda nos encontramos la próxima semana.